la tecnología, evidentemente, no necesariamente es una bendición. Es lo que comentábamos el otro día, ¿no? No me refiero a que no es una bendición porque hay tecnologías que pueden hacer mucho daño. La bomba atómica, por ejemplo, ¿no? Armas nucleares, uno puede entender fácilmente por qué eso puede ser considerado como una tecnología no precisamente benefactora. Pero bueno, también una vez que están las armas nucleares, y bueno, quizás es mejor tenerlas que no tenerlas. O sea, también tiene este aspecto positivo, incluso las armas nucleares. O sea, si no, fíjate lo que le pasó a los países que entraron en conflicto con Estados Unidos y no tenían armas nucleares. O sea, casualmente, los que sí tienen armas nucleares son los que salen más o menos indemnes, ¿sí? Quizás tienen alguna que otra, qué sé yo, sanción, limitaciones para comerciar con el exterior, no sé, este tipo de cosas, pero evita el conflicto bélico. Sí, Luis. No, y que al final, en cierta forma, muchas guerras se habrán evitado porque quienes estaban enfrentándose eran potencias nucleares y prefirieron no irse directamente. Exacto. Esto de la destrucción mutua asegurada, ¿no? O sea, si los dos tenemos armas nucleares, y bueno, quizás sea mejor negociar, o por lo menos no entrar en un conflicto bélico así frontal, ¿no? Abierto. Entonces, desde este punto de vista, se puede decir, la tecnología es neutra, y es cierto esto. Es decir, la tecnología no es ni buena ni mala de por sí, depende de lo que hacemos con la tecnología. Si los resultados van a ser deseables o no. Ahora, lo que hacemos con la tecnología también depende del contexto. Es decir, hay contextos en los cuales la tecnología tiende a dar malos resultados. Y paso a explicar. Esto es algo que tocamos así superficialmente en alguna otra oportunidad. Si vos tenés mejor tecnología, pero tenés una sociedad cortoplacista, ¿sí? Mayormente, o una sociedad sin propiedad privada, donde no hay un concepto claro, una delimitación clara de la propiedad, donde no hay un respeto ya establecido por la propiedad privada, entonces lo que vas a tener como resultado es la destrucción del medio ambiente, probablemente, la guerra por los recursos, que es el estado de la humanidad antes de la revolución neolítica, ¿no? Y después, mucho después, bajo el socialismo real, quiero decir, ¿no? Bueno, un ejemplo de eso es China hoy en día. En muchas cosas están muy avanzados tecnológicamente, pero se usa mucho la tecnología para la vigilancia de la población. Exacto, hay un montón de ejemplos. Por eso decía que lo del dinero estatal, o sea, si vos tenés una forma de vida parasitaria con mejor tecnología, lo que vas a tener es un parásito más eficiente, ¿no? Entonces, si tenés una institución que amenaza la propiedad privada, más una tecnología que potencia esta, digamos, propensión a invadir la propiedad, y bueno, vas a tener monstruosidades como, por ejemplo, las CBDC, las criptomonedas de los bancos centrales. Esto, desde ningún punto de vista, se puede decir que beneficia a nadie más que al que ejerce el poder. El que lo controla. Y lo que dice Mariana de China, además, me recuerda al sistema de puntos que aplican en China. O sea, imagínate. El sistema de crédito social, sí, es tremendo. Te dejan, lo digo por si alguno no sabe, o sea, tenés un sistema de un score, digamos, una puntuación, si sos buen ciudadano, y si cometés alguna falta, que lo que ellos consideren una falta, te van quitando puntos vas perdiendo créditos, digamos, y entonces a la larga, por ejemplo, por ahí no podés después comprar un pasaje de avión, o no podés hacer una transferencia bancaria, o no podés usar, por ahí ir a un supermercado, o viajar en tren, o lo que sea. Asocia eso a la eliminación del dinero en efectivo y lo que tenés es el totalitarismo perfecto. O sea, con herramientas que nunca antes, o sea, con las que habrías soñado solamente un Hitler, un Mao. Es la deshumanización absoluta. Y en cierta forma, a veces puede ser un castigo incluso más duro que la cárcel. Para gente que capaz son simplemente disidentes de un sistema totalitario. Tal cual. Sí. Entonces, para los que conocen un poco, bueno, si no, hago una breve introducción, el origen del Estado, incluso para personas que
son estatistas. O sea, esto no es algo particularmente controversial. Bueno, no digamos que no es controversial porque siempre hay discusión, pero el Estado se originó en estas, como decía, hordas de saqueadores que después se fueron estableciendo. Se dieron cuenta de que era más práctico y más eficiente ejercer el saqueo, pero estableciéndose en un lugar y dividiendo a la población en los que gobiernan y en los gobernados, ¿sí? Los gobernados, por alguna razón, al principio era simplemente la fuerza bruta, pero después se fueron elaborando discursos como para justificar esta diferencia, ¿no? Los gobernados tienen que trabajar y el fruto de su trabajo es tomado parcialmente por los gobernantes. Entonces, pero el origen es este. Como dice Bastos, una banda de bandidos. Bandidos. Nosotros dábamos antes el ejemplo de antiguos habitantes de América, ¿sí? Y este descubrimiento de que ellos, al inventar nuevas formas de cazar, terminaron depredando a tal punto los animales de los que dependían que muchísimas especies desaparecieron. Entonces, a esto me refiero con esas condiciones. Si faltan las condiciones de las que hablábamos antes, la tecnología puede ser perjudicial. No solamente de esa manera. Dos tribus nómades, una tiene mejor tecnología que la otra, por alguna razón, obviamente eso es mala noticia para la que entra en conflicto, ¿sí? Para la otra tribu. Sí, sí. Ahora, los saqueadores, tarde o temprano, se quedan sin bienes que saquear. O sea, si ellos se dedican al saqueo y viven del saqueo, por definición no son productores. Entonces, el progreso tecnológico quizás uno puede afirmar que se autolimita, ¿no? Bajo ciertas condiciones. Si falta, por ejemplo, que decíamos antes, cierto respeto por la propiedad privada, si no hay una tradición de obtener esos bienes por medio del comercio en lugar de la fuerza. O sea, si falta todo esto, entonces la tecnología sí puede darle una ventaja a una de las partes, digamos, transitoriamente, pero va a ser algo que va a durar poco y tarde o temprano otra sociedad más avanzada en otros aspectos, quizás no al principio tecnológicamente, pero en aspectos que hacen posible el progreso tecnológico, va a terminar dominando. Sí, Luis. Que normalmente que habrá una relación entre eso y, por ejemplo, los soviéticos, que al final tuvieron que dejar que siguieran existiendo mercados negros, que siguiera existiendo un sistema de precios, aunque intentaban establecerlos, pero algunos se copiaban de los precios que habían desde afuera, porque si apostaban por la eficiencia completa, eso era la muerte asegurada para todo el mundo. Exacto, es una cuestión de supervivencia. Pero curiosamente, los enemigos actuales, ¿no?, de la tecnología, o digámoslo así, de la tecnología a partir de cierto estadio, porque en rigor es eso, ¿no? O sea, en la Edad de Piedra también, no es que no había tecnología, pero digamos, era una tecnología más rudimentaria. Eso. Entonces, estos no son enemigos por las razones que nosotros recién expusimos. Ellos en realidad condenan la civilización. Y si te pones a pensar, lo que están condenando son precisamente las condiciones bajo las cuales la tecnología puede ser benefactora. Porque solo en la medida en que una sociedad es civilizada, ¿no?, en el sentido de que sus integrantes son capaces de cierto autocontrol y son respetuosos del derecho de propiedad, todo lo que decíamos, o sea, solo en esa medida la tecnología puede ser benefactora. Entonces, pensando en estos primitivistas en general, ¿sí?, no solamente me refiero a los anarco-primitivistas, se me ocurrió, creo que desarrollé un argumento totalmente original. A ver. No lo voy a expresar formalmente porque no es para tanto, pero ustedes díganme si en realidad me equivoco. Por ahí alguien ya lo expresó en estos términos o similares,
Pero si no, voy a reclamarlo como propio. ¿Sí? Así que los desafío a dejar sus comentarios. Vas a poner la bandera de Marcelo sobre la tumba. ¿Vamos a hacer una patente? Sí. ¿Qué es lo que dicen? Lo que dicen estos tipos es, tal cultura, particularmente primitiva, es mejor ¿por qué? Porque es más simple, porque está en armonía con la naturaleza, dicen este tipo de cosas, ¿no? Lo cual a mí me recuerda... Generalmente idealizándolo. Generalmente Sí, porque- borrando las cosas. Exactamente. Por eso, Los que cazan monos, preguntar a los monos si están contentos, si están en armonía con las tribus. O sea, ¿te acuerdas que vimos aquel documental de una tribu amazónica? sí. Un grupo de tipos de exploradores que llegan y van a documentar cómo vive una tribu que había tenido muy poco contacto con gente, o sea, con gente ajena a esa tribu, y realmente vivían como en la edad de piedra. Entonces, al principio, ellos, no sé si te acuerdas, o sea, muestran cómo... Sí, como romantizando. lo romantizan, y hablan con ellos y quieren entender cómo viven y les piden su opinión y quieren saber cómo piensan y todo muy lindo. En la segunda parte se torna todo la oscuridad. siniestro. ¿Qué es lo que pasa? Se dan cuenta, por un lado, un tipo hace una observación, uno de los exploradores dice, che, ¿por qué acá no hay viejos? ¿No? Entonces, Es peor que eso, con total naturalidad, los tipos le dicen, no, acá a partir de cierta edad, no me acuerdo. Creo que era 25, 20 y pico 28. de años, acá nos suicidamos todos. ¿Cómo? Dice el tipo. Y después siguieron preguntando y se dieron cuenta de que eso no era todo, porque por lo menos eso es un suicidio, y si yo no entendí mal es algo voluntario, no es que te empujan a suicidarte. Pero ¿qué pasa con los chicos que nacen con algún defecto o los chicos que por alguna razón, por algún signo que ellos consideran, no sé, de mal agüero, qué pasa si nace un chico así? Bueno, lo dejan, lo abandonan para que se lo coma algún predador. Esta es una costumbre perfectamente aceptada y también lo decían con naturalidad. Entonces, muchas veces, sí, como vos decías, Luis, se romantiza. Pero supongamos que no, supongamos que sí, que algo de razón tiene y que esa forma de vida puede en algún aspecto ser mejor. Ahora bien, si no fuera por todos estos avances tecnológicos que debemos a la civilización, lo que puedo llamar la civilización, en particular el capitalismo, que no promueve no solamente la invención, sino la amplia diseminación de estas nuevas tecnologías. Entonces, si no fuera por eso, nosotros no podríamos haberlos descubierto, ¿no? Ellos no podrían habernos descubierto con su tecnología de la edad de piedra, ¿sí? Hay una simetría ahí. Nosotros tenemos la opción de elegir si huimos, si queremos, si huimos de la civilización y vivimos como ellos. Ellos no tienen esa opción, no sin nuestra ayuda, no tienen la opción de huir de su cultura. O sea, eso es todo lo que conocen, así es la cosa, y punto, así viven, ¿sí? Entonces, lo que nos está diciendo el primitivista, en síntesis, es tener menos opciones es mejor. Tener menos posibilidades por esta ausencia de progreso tecnológico, y esto no es controversial, ¿sí? Una persona que tiene menos acceso a tecnología tiene menos posibilidades, ¿tá? Entonces, paso al siguiente. Aparte son sociedades que no pudieron escalar, que no puedes escalar. O sea, bueno, justamente, claro. Me refiero, esas pequeñas tribus que viven de esa forma no puedes hacer masivo esa forma de vida. Sí, Entonces, la división si del trabajo, por lo tanto, se hace muy limitada porque, claro, si vos tenés muy poca gente. Pero está bien, pero eso ya es un juicio de valor. Si eres primitivista, capaz puedes tomar un grupo de personas que piensan como tú y te vas a la selva y tratas de vivir así, pero luego todos estarán pensando en las maravillas de la civilización. Entonces, bueno, esa es la famosa película. Lo divertido es decirle a todos que tienen que vivir como tú quieres vivir. No, la isla, la playa. La playa. Sí, que termina justamente así, con una especie de dictadura. También se empieza a poner oscura. Al principio es todo lo mismo que el otro. Al principio es todo lindo, todo arcoíris y mariposas, y de golpe ya
la situación. Y bueno, porque aparte Y además, justamente perdón, se pone de manifiesta o sea, las personalidades, la Sí, cuestión de la sí, tiranía. pero además ¿no? ahí hay trampa. Lo que hacían en definitiva era comerciar, porque Claro. ellos producían marihuana y la vendían a los habitantes de la ciudad. Entonces eso era algo que tenían escondido. Escondido. Pero bueno, en fin. Pero digamos, no quiero entrar en el juicio de valor. Lo que quiero apuntar es a la contradicción. Y ahí voy. Si menos opciones es mejor, Mm. yo le diría al primitivista, ¿por qué preferís 2 opciones antes que una? ¿No? Vos tenés más opciones que ellos, pero tus palabras, vos decís que es mejor vivir como ellos. Y si vas a vivir como ellos, también tus actos contradicen tu afirmación de que menos opciones es mejor. Tal cual. ¿Se entiende? Vos claramente preferís tener la opción de vivir como ellos. Y la valorás, obviamente. Pero al mismo tiempo considerá que ellos tienen que permanecer en la edad de piedra por, no sé, por su bien. Supuestamente eso los beneficia. Entonces, salvo que vos puedas demostrar que hay algo esencialmente incompatible entre vos y ellos, no sé, son especies distintas, caes en una contradicción. Perdón, Luis. No, y tu reflexión es una consecuencia de la sociedad tan rica en la que creciste. Una vez que todos van a ese estadio, no puedes pensar en si es mejor lo que están viviendo. O sea, ellos, como decías antes, no pueden pensar ellos en qué es mejor lo que están viviendo ellos que lo que vivimos nosotros, porque no tienen ese nivel de cultura. No tienen la opción. O sea, una cosa es, yo elijo esto y ponele que lo prefiero y me quedo ahí, me quedo en lo más recóndito de la selva y soy feliz. Ok, pero lo elegiste. ¿Sí? Esto es distinto a nacer en una de estas tribus perdidas. ¿Sí, Luis? Sabes que al principio quería citar creo que fue Leo el que la otra vez dijo esto, y es que la tecnología o el conocimiento, la cuestión con la tecnología es que no la puedes desinventar. O sea, Claro. Una vez que alguien la sabe, no puedes hacer que todo el mundo la olvide. Entonces, es mejor aceptar que la tecnología está allí que simplemente negarla y eventualmente alguien saldrá. Igual es ese conocimiento, o sea, reflexivo sobre tal tipo de sociedad, tal otro tipo de sociedad. Pretender que vayamos allá es pretender que olvidemos todo lo que ya hemos avanzado, lo que hemos obtenido. Aparte, muchas veces se pone un límite arbitrario entre lo que es tecnología y lo que no, porque como vos decías, o sea, las armas que usan los cazadores recolectores, las armas que usan para cazar, en un punto son tecnología también. Absolutamente. Entonces, a partir de eso vos podés decir, bueno, hasta acá esta tecnología la permito y esta no. Y por otro lado, muchas veces ves los documentales de estos tipos que, bueno, que se van, ¿no? Que deciden huir de la civilización, irse a... y están todo el tiempo creando, inventando cosas que ya conocen, o sea, que no son, digamos, no tienen, ponerle Wi-Fi, no tienen una cámara de fotos, no tienen teléfono, pero sí tienen algo para sacar agua, o para potabilizar el agua, o para juntar agua de lluvia. Eso también es tecnología. O sea, si vos juntás agua de lluvia en un recipiente que después para mantenerla... Muchas de esas ideas las sacaron, o sea, los obtuvieron gracias a que vieron un tutorial de YouTube, ponele. Bueno, eso involucra todo un montón de tecnología para comunicarse eficientemente. Claro, o lo ves al tipo con paneles solares, ponele. Yo no uso luz eléctrica, bueno, no uso electricidad de la corriente, digamos, pero uso paneles solares. Y esos paneles solares se inventaron y es una súper tecnología de avanzada. Entonces, en un punto decís, bueno, hay un poco también... Bueno, pero el primitivista seguramente también tiene algo que decir con respecto a los paneles solares. O sea, me estoy refiriendo en particular a el que valora la forma de vida de la edad de piedra y considera que todo lo demás es un error. O sea, que salir de esa tribu primigenia es un error. La civilización es una enfermedad, ellos lo plantean en estos términos, ¿no? Pero bueno, el ser humano, básicamente. Y el nivel de expansión que tenemos los seres humanos, como el tipo de Matrix, ¿no? Que dice que los seres humanos somos un virus, es capaz gente que piensa así. Sí, que es como un cáncer que se disemina, ¿no? A lo largo y a lo ancho del planeta. Igual incluso llegan al punto... No hay largo y ancho del planeta. Decirlo, no importa. Es una esfera, ¿no? Todos creemos que sí. Pero
el tema de la hipocresía con respecto a esto, o lo que yo decía del límite arbitrario en cuanto a la tecnología, es que muchas veces los primitivistas, hay algunos que no deciden irse a vivir, o sea, que son primitivistas, digamos, in name only, digamos. Primitivistas de Palermo. Claro. Y defienden el primitivismo, ¿no? Desde ese lugar, y cuando se les pregunta, vos, ¿por qué defendés estas ideas sin ponerlas en práctica? O sea, sin vivir de esa manera. Lo que dicen, no, bueno, pero lo que hay que defender es que exista. No, yo no lo voy a hacer, pero hay que defender que exista. No hay que preguntarles a ellos si realmente quieren quedarse ahí. Hay que dejarlos ahí como si fuera un zoológico, ¿viste? Claro. Y para mí es bueno ahí, que vivan de esa manera, o sea, que se sigan suicidando en este caso, ¿no? A los 20. ¿Más arbitrario que eso? Sí, matando a los chicos que nacen con algún defecto, porque bueno, esas son sus peculiaridades. Como decías, dejarlos elegir, ¿no? Sí. Primitivistas desde su MacBook. Sí, desde el iPhone. Hay un caso de una nena que logró escapar, ahora lo estoy recordando, de una tribu que está ubicada en algún lugar del Amazonas, en Brasil, y esta nena pareciera que nació con algún defecto, hoy en día es una mujer en silla de ruedas, y la rescató. ¿Vos sabés, Luis, de qué estoy hablando? No. La rescató una mujer, que no me acuerdo por qué motivo estaba ahí, logró rescatarla, y esta chica se convirtió después en una mujer, una activista por los derechos de los chicos que son regularmente asesinados por sus propios padres en estas tribus. Eso es algo complejo, ¿eh? No digo que acá hay una solución fácil, pero claramente la solución primitivista no es óptima, ni mucho menos. En algún lugar del mundo habrá un movimiento que llamará antiderechos a esta señora por no dejarle a los adultos elegir matar a los chiquitos que nacen defectuosos. No te quepa duda, ya existen esos. Ahora, en general los primitivistas, digámoslo, no se preocupan demasiado por sus contradicciones. Pero a mí a mí me importa, mi intención no es convencer a los primitivistas de que están equivocados. Mi intención es desenmascararlos, o sea, quitarles esa máscara de seres nobles, de seres de luz, muy preocupados por el bienestar de la humanidad. Debatiría con un primitivista si hubiera público, pero con un primitivista la verdad que no tiene sentido, porque por otra parte el acto de debatir ya es contradictorio para el primitivista. O sea, si fuera coherente no debería estar debatiendo. No es muy primitivista de tu parte que argumentes. Claro. Ahora, aparte, ¿cómo vas a hacer para que te escuchen? ¿No puedes usar micrófonos? Sí, bueno, pero ponele que estamos en el mismo lugar. Igual, o sea... a los gritos pelados. La edad de piedra no se debatía. Ya me puedo esperar los comentarios de este post. Son puros chistes sobre primitivistas. No saben nada. Lo dice el tipo desde su MacBook Pro, ¿no? Deberían informarse. Y también podemos poner la contradicción en estos términos. El primitivista celebra la baja productividad, ¿no? Porque es eso. La tecnología se crea para aumentar la productividad, incluso la tecnología más baja o nula productividad, porque si vas a los más extremos son digamos que defienden solamente de los cazadores y recolectores y ninguna otra cosa está pero incluso el cazador permitida. Recolector puede usar una cerbatana, un arco y flecha. Eso también es tecnología. Pero en definitiva, lo que defienden es la vida en el nivel de subsistencia, sí, ¿no? Pero es precisamente la alta productividad, o sea, todo lo contrario, lo que le permite dar, y no solo dar con estas tribus perdidas, sino dar a conocer este hallazgo al mundo entero, ¿no? Entonces ahí creo que, bueno, no cierra por ningún lado y podemos seguir indefinidamente, pero no quiero. Quiero tratar un tema conectado que también me interesa. Luis, no sé si querés decir algo. Incluso si tu queja son los desechos y todo eso, o sea, incluso si tu queja es que los seres humanos somos tan productivos, ¿sabes? Esta cuestión de la obsolescencia programada, los desechos y todo esto, eso se resuelve con más tecnología, no yéndonos a la edad de piedra. Tal cual. O sea, inventa una forma de procesar eso, de aprovechar eso y te aseguro que acabas el problema.
Pero incluso hay algunos que están hasta en contra de la agricultura, digamos, los extremos, Sí. ¿no? O sea, la agricultura Sí. está mal. Sí, sí. Para el primitivista ortodoxo, digamos, está mal la agricultura. Entonces, Sí. en ese punto también el tema de la discusión es otra relacionada con el tema de la calidad de vida y la esperanza de vida, ¿no? de la misma civilización de la que estás, porque si vos dependés solamente de cazar o recolectar, llega un punto que esa... o sea, Sí, sí, es como lo que decías decía antes. Luis. ¿Cuánta gente puede sostener una comunidad que depende? Bueno, ya lo sabemos. O sea, son sociedades. Pero vamos a decir, no me parece un argumento muy poderoso, porque bueno, vos podés decir, sí, y eso es lo mejor. Sí. Evolucionamos para eso, estamos de alguna manera, por así decir, programados para eso. No podemos tener comunidades de más de 100 y pico de personas, porque eso ya te pone en el mal camino. ¿Sí? Esto es lo que ellos argumentan. Pero en tu argumento es por qué no tener la opción de escalar, digamos, de tener una mejor calidad de vida, de poder alimentarse mejor y todo eso. O sea, tener la opción, por lo menos tener la opción. Mi argumento es que vos no podés argumentar a favor de tener menos opciones, de no tener opciones, Teniendo opciones. si lo que te permite argumentar, ¿sí? Y lo que te permite adoptar esa forma de vida que vos valorás es tener opciones. Claro. ¿Sí? Te lo encapsulo, digo. Este otro tema que está ligado y no quiero dejar de mencionarlo porque ya llevamos un tiempo hablando, es si hay una relación entre la superioridad tecnológica y la superioridad moral. Y esto es un tema delicado. Yo digo, quizás sea tenue esa relación, pero creo que en alguna medida existe. O sea, si una sociedad se aleja demasiado de la razón, llega un punto en que no puede seguir progresando, ¿no? Y en general, ¿cómo es que la sociedad se aleja? Se aleja Y no puede ser eliminando... muy sofisticada su moral, además. ¿Cómo? Si no tienes conocimiento, no puede ser muy sofisticada tu moral tampoco. Sí, pero ¿cómo se llega a ese punto? Eliminando o silenciando a las voces razonables, Claro. ¿no? O sea, las culturas más estáticas están como una especie de loop, ¿no? Constante. El error se repite una y otra vez porque nadie lo cuestiona. Y nadie lo cuestiona porque es tabú cuestionarlo. Y el que lo hace termina siendo expulsado. En el mejor de los casos, termina siendo expulsado. De ahí el peligro, creo yo, de la censura. Por eso nosotros siempre insistimos en esto. O sea, nosotros, vos decías, la tecnología y no se puede, una vez que está, no se puede. No sé si no se puede olvidar. No sé. Una tecnología que nos da una gran ventaja, si la gente no es consciente de cómo es que llegó, cuáles son las condiciones que dieron lugar a esa tecnología. No es que dieron lugar en el sentido de que inevitablemente se iba a dar, pero bueno, los seres humanos operan dentro de un contexto que es favorable a la creación, ¿sí? Que es favorable al intercambio. Bueno, si todo eso desaparece, sí, las tecnologías pueden desaparecer. Ahora, no estoy diciendo que esto va a pasar a la brevedad. Al revés, lo que yo quiero es terminar en una nota optimista, porque en definitiva, nosotros muchas veces nos quejamos de la irracionalidad reinante, ¿no? Pero digo, quizás es porque olvidamos, o no, bueno, en algunos casos por ahí nunca estudiamos, cómo eran las sociedades en un pasado distante o no tan distante. Nos cuesta a nosotros imaginar una sociedad en la que la gente apela al mito para explicar todo, ¿no? Nosotros, tampoco es que nunca lo hacemos, pero tenemos un parámetro, o sea, tenemos la filosofía, tenemos el método científico, y eso nos defiende de simplemente el mandato, o sea, bueno, nuestros ancestros hacían esto, nosotros vamos a hacer esto. No es que no, sigue importando en alguna medida, ¿no? Hay gente que dice, a mí me enseñaron esto, mi padre me dijo tal cosa,
¿no? Y yo hago tal cosa. Pero nadie considera que eso es un argumento demoledor. Ah, ya está, si lo dijo tu papá, ¿viste? O sea, mi papá puede haber dicho algo diferente, la tía de él, la abuela, o sea, y esto es sentido común hoy en día. Pero no siempre lo fue. Entonces, estoy de acuerdo con Luis en que es difícil que lleguemos a olvidar, por ejemplo, completamente el método científico. Pero ojo, hay peligros. La tentación de la censura sigue entre nosotros. Pero es cierto que la superstición, por dar un ejemplo, hoy es algo más o menos vergonzoso, ¿no? Por lo menos por encima de cierto nivel social. Y hubo tiempos en que no era así. El brujo o su equivalente podía realmente decidir el destino de una sociedad. Perdón, Luis, si vas a decir algo. Sabes que quiero introducir una paradoja para estas personas que son primitivistas, y es ignorar la necesidad de estar aquí y la necesidad de olvidar. Si olvidamos todo esto, vas a olvidar que querías olvidarlo, y la necesidad de progresar te va a traer de nuevo a la civilización, a menos que pases por la extinción, y bueno, ahí se acaba todo. Pero si olvidas que tenías que volver a la edad de piedra, eventualmente vas a tener otra vez rascacielos y todo eso, porque el ser humano necesita estar bien. Y fue ese impulso lo que nos trajo hasta acá. Y si devuelves al ser humano hasta el inicio, su propia naturaleza humana la va a traer hasta su estado presente, a menos que nos muramos. Por la misma razón que inventamos en su momento, bueno, no me estoy yo atribuyendo la invención del arco y flecha, pero alguien inventó el arco y flecha y fue ampliamente adoptado, es que adoptamos, el aire acondicionado. Dice, cuando inventé la rueda. La rueda, alguien inventó la rueda. Y después, ¿por qué? ¿Por qué todos los seres humanos de aquel entonces, cuando entraron en contacto con la rueda, dijeron, che, qué buena idea, y la adoptaron? Bueno, por la misma razón que hoy en día, cada vez que en cualquier sociedad se introduce, no sé, el aire acondicionado, por dar un ejemplo, ¿sí? O alguna otra tecnología que todavía no llegó, y la gente tiende a adoptarla rápidamente. Pero siempre en esos saltos tecnológicos, a veces chicos o a veces más grandes, siempre hay un sufrimiento de los previos. Bueno, los fabricantes de velas, ¿no? El típico ejemplo. O sea, nadie dice que esto es libre de trauma. No, pero siempre hay un sufrimiento. Pero lo que dice Luis es que esto es parte de la naturaleza humana. Claro, pero ese sufrimiento es, en realidad, un sufrimiento es mucho menor que si vos, o sea, siguieras en la misma situación que antes. Entonces es un sufrimiento, pero para siempre para algo mejor. O sea, sufre un grupo que después en realidad va a tender siempre a adaptarse a la nueva situación y se va a poner a fabricar otra cosa o a hacer, porque el ser humano es así, o sea, es la tendencia. Lo que pasa que también... O no, ponele que no se adaptan. Pero bueno, de vuelta. Pero todos los demás tienen el beneficio de la nueva tecnología. Puede ser que haya, pero digamos, llegamos a ser lo que somos hoy gracias a que los que sí se adaptan son los que prevalecieron. Tal cual. Y bueno, lo que decías de la superstición es algo que funciona muy bien, porque la superstición funciona asociada al miedo. Entonces, o sea, el tema de controlar, ¿no?, al otro a través del miedo. Y eso es algo que muchas veces funciona muchísimo. Decías, sin duda. Si nos alejamos de la razón y del método científico y todo, y vamos al lado de la superstición, controlar a una población que no conoce a través del miedo es un método muchas veces infalible, ¿no? Sí. Por eso digo que a menudo perdemos de vista, o sea, no valoramos lo que sí tenemos. Quizás este sea uno de los mejores momentos en la historia de la humanidad para estar vivo. Si uno es justo, ¿no?, a la hora de evaluar los pros y los contras.